capítulo 12, versículo 24, vaya conmigo a la pantalla. Tenemos una jornada de importancia que se llama, estamos en la tercera semana y nuestra jornada como lema tiene el nombre de Manos a la Obra. ¿Tiene el nombre de qué? Manos a la Obra. Y Manos a la Obra es un lema que el Señor nos dio, dado a las circunstancias que estamos viviendo como iglesia y que estamos enfrentando una situación de reto, como dicen nuestros hermanos estuve trabajando con un centro de rehabilitación ahí en algunos lugares, en Reynosa, Tamaulipas, y ellos dicen, es una situación de calle, ¿no? Un reto de una situación de calle, o sea, está el trabajo en la calle, hay un reto especial y nosotros tenemos en las manos ese reto, y ese reto tiene que ver con el trabajo, Una iglesia que trabaja es una iglesia que crece, una iglesia que ora es una iglesia que crece, una iglesia que sirve es una iglesia que crece. Obviamente, si una iglesia no sirve, no crece, porque el que no sirve, pues no sirve. Una iglesia que sirve crece, una iglesia que trabaja crece, una iglesia que ora crece. Entonces, eso es lo que nosotros ahora estamos siendo demandados de parte de Dios al tener el lema de manos a la obra. Y en este lema de manos a la obra, pues tenemos que vencer varios obstáculos, tenemos que vencer varias situaciones que se nos presentan en el diario caminar de la iglesia y de nuestra vida para poder crecer, porque no solamente tenemos que crecer en cuanto a números dentro de la iglesia, tenemos que crecer cuantitativa, repita conmigo, cuantitativa y cualitativa. Quiere decir, tenemos que crecer en calidad y en número, cantidad. Cantidad y calidad es nuestro reto de crecimiento como iglesia, cuantitativa y cualitativa, y entonces eso nos lleva a nosotros al lema de manos a la obra, con el tema de hoy, venciendo los diferentes obstáculos que se nos presentan, porque la palabra de Dios dice, la mano diligente señoreará, la mano que trabaja, la mano que está presta, la mano diligente, la mano que está siendo metida en la obra que ha sido puesta delante de nosotros, ya sea de una manera personal, de una manera general, de una manera individual, como persona o como familia, o de una manera general como iglesia. Dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. O sea, el negligente va a tener que pagar. Negligente igual a alguien que no es tan presto, que es quizás en su estado de pasividad. Y una de las cosas que yo he estado viendo, no solamente en este tiempo, sino a raíz y a través de la predicación de muchos años, es que el carecimiento de la iglesia lo convierte a la iglesia en un estado de mediocridad. El carecimiento de búsqueda, el carecimiento de consagración, el carecimiento de responsabilidad, el carecimiento de importancia para realizar lo que Dios nos ha mandado a realizar en términos generales a la iglesia en todo el mundo, a veces convierte a la iglesia en un estado de pasividad y de mediocridad. Y eso es una barrera. Eso es es tope en todas las áreas de la vida del hombre. Si hay en una empresa mediocridad, o sea, no va a crecer, va a haber barreras, va a ser un tope donde no va a haber un desarrollo, no va a haber una premiación, no va a haber un alcance, no va a haber una cristalización en la escuela, secularmente hablando, en todos los ámbitos. Cuando aparece la mediocridad en la familia, cuando el padre de familia, cuando la madre de familia, cuando los hijos de familia están envueltos en la mediocridad,
Es un enemigo tremendo para que la familia cristalice, para que la familia crezca. O sea, nosotros aplicamos que tenemos diferentes obstáculos que tenemos que vencer. Y uno que quiero mencionar es la mediocridad, porque nosotros tenemos que estar conscientes de los obstáculos potencialmente que existen en nuestra vida y que deben llegar de alguna manera a destruirse. Nosotros tenemos que estar conscientes de que hay potencialmente algo que es un tope que no nos deja avanzar, pero hay diferentes obstáculos en la vida de cada uno de nosotros que a veces están ahí, que están inclusive hasta escondidos o que no los recordamos o que el diablo se ha encargado de tratar de cubrirlos para que nosotros estemos ahí en tope. Pero en esta mañana yo quiero dejar en tu corazón un pensamiento, una enseñanza de por qué tenemos que llevar y tener una acción de meter las manos a la obra. Efesios capítulo 5, vaya conmigo, dice la palabra, vamos a empezar con Efesios capítulo 5, versículo 18. Tenemos que vencer los obstáculos que se encuentran delante de nosotros, y que Dios quiere que nosotros hagamos, es porque Él quiere que nosotros venzamos esos obstáculos que a veces rayan en una actitud, en un pensamiento, en una acción de mediocridad. Primero, tenemos que entender que tenemos una visión en la vida clara, que tenemos algo que hacer, una visión, algo que realizar, aparte de tener una misión. Ya tenemos la misión de la vida, que es vivir. Si eres padre de familia, pues atender a tu familia. Si eres madre de familia, pues atender a tus hijos, atender a tu esposo, atender la casa y poder venir de alguna manera y contribuir con tu pareja, con tu esposo, con tus hijos, para que se cristalice la misión de tener una familia. Pero ahora tienes que brincar de la misión a la visión que Dios te ha dado para hacer como familia dentro de esta sociedad. Pero más aún, dentro de esta iglesia o dentro del lugar donde Dios te ha puesto. Entonces, Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien, sed llenos ¿de qué? Sed llenos del Espíritu Santo. Hablábamos en esta semana esta mañana acerca de la importancia de hablar en lenguas, pero para poder entender la visión en la obra, qué es lo que yo tengo que hacer en la obra de Dios, qué es lo que tú tienes que hacer en la obra de Dios o para la obra de Dios o para Dios, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Entonces eso nos lleva a cada uno de nosotros a día con día, momento a momento, el pedir esa llenura del Espíritu Santo. Te llenas del Espíritu Santo a través de la lectura bíblica, que es una de las áreas que más le cuesta a la iglesia. Puedes leer cualquier otro tipo de revistas, puedes leer cualquier otro tipo de manuales, puedes leer cualquier otro tipo de material, puedes, ¿cómo se llaman esos de las ventas de productos? ¿Catálogo? Puedes leer, es más, puedes leer en 20 minutos 15 catálogos. De veras. Puedes leer en 5 minutos. A ver, préstame nada más en 5. Solo bastan 5 minutos para poder venir y ver el catálogo en chingada por 5,000 pesos. Digo, nada más estoy hablando así como la. Pero es más fácil tener ese tipo de tiempo para esa literatura que leer la palabra. Pero cuando nosotros leemos la palabra, estamos llenándonos del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos hablando con Dios en oración, estamos llenándonos del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos adorando a Dios, estamos llenándonos del Espíritu Santo. Porque estamos adorando a Dios, estamos adorando al Espíritu Santo, estamos adorando a Jesús. Cuando estás adorando, te estás llenando del Espíritu Santo. Entonces, primero, tenemos que entender claramente la obra de Dios cuando nosotros somos llenos del Espíritu. Segundo, tenemos que reconocer el precio de un trabajo. Todo trabajo te incomoda y tiene un precio. Todo
movimiento en el trabajo, de alguna manera, todo cambio, todo trabajo requiere o genera cierto grado de incomodidad. Ayer me decía una persona, es que siento como que he trabajado mucho y estoy muy cansado. Sí, eso pasa cuando trabajas mucho. Eso pasa. Entonces, de igual manera, cuando nosotros somos llamados para meter las manos en la obra de Dios, tenemos que tener bien conocido, tenemos que reconocer el precio de un trabajo que tenemos que realizar. Hay un precio a pagar. Si nosotros queremos que esta iglesia crezca, tenemos que pagar un precio. Ve por la familia, tráelos a tiempo. Hay que hacer un trabajo. Tienes que estar bien consciente de que meter las manos en la obra requiere de que tienes que pagar un precio. Y tercero, tenemos que saber bien claros los principios de la obra de Dios. Una de las cosas que nosotros vemos es que la mayoría de los cristianos, de los creyentes, viven de alguna manera, no es que así sea, no me lo malinterprete, no es que así sea, pero de alguna manera viven en la mediocridad por la falta de compromiso. Cuando nosotros no estamos comprometidos a Dios, no vamos a estar comprometidos a la obra de Dios. ¿Cómo voy a hacer la obra de Dios si no estoy comprometido a Dios? ¿Cómo voy a hacer la obra de Dios si no estoy comprometido a la obra de Dios? Yo tengo que tener un amor por Dios, como amar la obra de Dios para poder realizarla. Pero de alguna manera hay cierto grado cuando la iglesia, el creyente vive en mediocridad porque no está comprometido. La mediocridad es falta de compromiso. La mediocridad es compromiso limitado. Estás limitado en tu compromiso. Yo nada más voy, asisto, recibo y me voy a Dios y Dios les bendiga. Y si hay té, pues me lo tomo. Pero hacer algo más, no. Porque de alguna manera, entonces tenemos que vencer nosotros esa acción, esa actitud de mediocridad dentro de la obra de Dios, dentro del Señor. Deuteronomio capítulo 11 dice de esta manera, versículo 7. A veces la iglesia, cuando no entiende el concepto de que nosotros hemos sido llamados para hacer la obra de Dios, nosotros fuimos llamados todos, con diferentes capacidades, con diferentes habilidades, con diferentes actitudes, con diferentes dones, con diferentes beneficios personales para cada uno, para hacer la obra de Dios. Unos son ojo, otros son mano, otros son pie, otros son cabeza, otros son oreja, otros son vista, otros son nariz. O sea, todos como miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, hemos sido llamados para funcionar en el cuerpo de Cristo en la obra. Nosotros tenemos que hacer algo en la obra. Hemos sido llamados para hacer algo de parte de Dios en la obra de Dios como cuerpo de Cristo. Pero necesitamos entender con claridad dónde estamos parados. Decíamos hace algunos días que la palabra de Dios habla de que Dios dice que a cada uno de nosotros nos bautizó. El primer bautizo que nosotros recibimos en la iglesia es el del cuerpo. No es ni el del agua, ni es el del espíritu. El primer bautizo que recibimos dice que Dios nos metió, quiere decir bautizó. Baptizo, del griego, igual a metido, sumergir, meter, empapar. Entonces Dios nos metió en el cuerpo, nos bautizó en el cuerpo de Cristo para funcionar. El primer bautizo es para activarnos, pero parece ser que nosotros experimentamos muchas veces como lo contrario. Nos somos metidos al cuerpo y en vez de activarnos nos apaciguamos. Y entonces eso no puede ser posible. Tenemos que, dice Deuteronomio capítulo 11 verso 7, dice: mas vuestros ojos han visto todas las grandes ¿qué? Obras que Dios, que Jehová ha hecho. ¿Sabes? El Dios al que nosotros le adoramos, hermanos, es un Dios de grandes obras. La obra de Dios es grande. Hace muchos años
yo caminaba con el pensamiento de muchos pastores conformistas, con un espíritu de conformismo, ojo, con un espíritu de conformismo y de derrota, donde decían, no, ¿para qué queremos más gente? Así poquitos, somos calidad, nosotros no somos muchos. Y luego argumentaban muchos de ellos y decían, no, ¿para qué están en iglesias grandes? Ahí ni te puedes saludar, ni te puedes amistar, ni te puedes ver, ahí ni se conocen. Entonces por eso nosotros solamente queremos ser, no importa que seamos poquitos, hermanos, usted no se preocupe que seamos poquitos, somos calidad. Pero eso era una actitud de conformismo. Y yo dije, no, yo no me puedo conformar con eso. Yo quiero ser cantidad y quiero ser calidad. Quiero ser muchos y que todos se conozcan y que todos tomen café con nosotros y que todos inviten a sus casas y que todos se saluden y que todos en la iglesia. Pero es que ya son 500, no importa que sean 1000, no importa que sean 2000, que todos los hermanos se conozcan por su nombre. ¿Y sabes qué? Lo logramos en algunos lugares. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es que Dios, el Dios al que nosotros le cantamos, al Dios al que le conocemos, al Dios al que adoramos, es un Dios de obras grandes. Dios es un Dios que hace obras grandes y Él nos manda, obviamente, a cada uno de nosotros a hacer cosas grandes. Dios quiere que nosotros hagamos cosas grandes en la obra de Dios. Manos a la obra, responde a un corazón abierto para hacer cosas grandes dentro de la obra. Amén. 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 Jesús es ejemplo de grandes cosas, de grandes obras. Juan capítulo 10. Jesús hizo grandes cosas, grandes milagros, grandes caminatas, grandes expresiones de amor, cosas grandes expresiones de amor, grandes expresiones de atención, grandes expresiones de cuidado, grandes expresiones. Jesús hizo cosas grandes. Dios es un Dios de obras grandes. Juan capítulo 10, versículo 32 y 35. Cuando la iglesia no entiende la naturaleza de la obra, escúchame bien. Cuando la iglesia no entiende la naturaleza de la obra de Dios es grande, hermano. La obra de Dios no solamente es este pedacito del arco a la boquilla, o de la boquilla a Colorines, o de Valle del Arco a Valle de Bravo, o del Arco a Villa Victoria, o de Valle de Bravo a Temascaltepec, o de Valle de Bravo a San Martín o Choloapan. O sea, eso no es la obra de Dios. La obra de Dios es grande, grande, grande. Entonces nosotros no podemos como limitarnos para realizar la obra y decir, bueno, es que yo nada más puedo hacer esto, o yo nada más puedo actuar de esta manera dentro de la obra, o puedo aportar solo esta pequeña cantidad, o solamente yo nada más voy a dar de mi vida o de mi tiempo tanto, porque eso es nada más lo que puedo dar. No, hermano, tú tienes que dar todo para la obra, tu vida completa para la obra de Dios, todo. Y ver que en el momento en que nosotros estamos teniendo esa decisión de nuestra vida, sabes que Dios entonces va a empezar a derramar bendición en tu vida. Dice en Juan capítulo 10 versículo 32 en la pantalla, dice: Jesús le respondió, muchas buenas ¿qué? Obras. Jesús le respondió, ¿cuántas? ¿Cuántas? Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Muchas. La vida de la iglesia, cuando la iglesia se decide, porque ha entendido la importancia de la obra de Dios, porque la iglesia ha entendido la visión claramente de la iglesia para realizar, ¿sabes qué? Entonces la iglesia tiene que empaparse de acción. Las muchas obras, no solamente una obra, las muchas obras, dice Jesús le respondió, muchas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por cuál de ellas me vas a acusar? ¿Por cuál de ellas me vas a señalar?
¿Sabes? Porque cuando nosotros en la iglesia aportamos, en la iglesia metemos manos en la obra, a veces tenemos el miedo de ser señalados. Cuando nosotros empezamos el proyecto del adoquín, que no lo hemos terminado, cuando nosotros empezamos el proyecto del adoquín, le dijimos a los hermanos que estaban, hubo hermanos que hoy no están, que dijeron, está bien pastor, yo no doy un adoquín, yo doy 2 metros, yo doy 1 metro, yo doy 3 metros. Y yo les dije, bueno, la obra se tiene que realizar en lo mucho y en lo poco y con una actitud de corazón. Y le dijimos a los niños, un niño puede traer un adoquín. Hubo los primeros niños que trajeron su adoquín, un adoquín. Entonces, una de las cosas que nosotros aprendemos es que cuando tenemos el valor de la seguridad y la importancia de ese valor de la obra, entonces vamos a ver el ejemplo de Jesús. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. A veces nosotros somos señalados, no podemos tener miedo de ser señalados de lo poco o de lo mucho que damos en la obra de Dios o para la obra de Dios. Así es que nosotros tenemos que tener eso claro en nuestro corazón. Cuando la iglesia no entiende la naturaleza de la obra, de la visión que estamos teniendo dentro de la obra, es porque no identifica el objetivo. Tenemos que identificar claramente por qué queremos traer gente para el día 22. ¿Estamos identificando el objetivo de meter manos en la obra? Yo quiero traer gente no para que esta iglesia sea grande. Quiero una iglesia grande, porque si tenemos una iglesia grande vamos a poder abarcar más, el poder ganar a toda la gente que está perdida, se está muriendo. ¿Sabe cuánta gente se murió ayer sin conocer a Cristo? ¿Sabe cuántas familias o cuántos matrimonios se divorciaron ayer? ¿Sabe cuántos jóvenes se fueron de su casa? ¿O cuántas muchachas, cuántas señoritas se fueron de su casa de 14, 15, 16 años? Porque ya no aguantaban el vivir la vida con sus padres, con sus hermanos, y prefirieron irse con cualquier chamaco que se las invitó a llevar y se fueron de la casa. Echaron a perder su vida. ¿Saben cuánta gente echó a perder su vida el día de ayer? Porque usted y yo, 3 días atrás, no fuimos capaces de meter las manos a la obra de Dios y ir a darle un consejo a esa persona, ir a orar por esa persona. No fuimos a lo mejor tan inteligentes o prestos de ir a los vecinos. Oiga, vecino, necesita algo. A lo mejor el vecino estaba a punto de destruir su vida matrimonial, pero si tú llegabas porque eras lleno del Espíritu Santo y porque eres inspirado por Dios y estás dispuesto a meter manos a la obra, y llegaste a tocar al vecino. Oiga, vecino, necesita algo. ¿Qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar? A lo mejor no lo hicimos. Pero tenemos que tener clara la visión, el trabajo y tener un claro objetivo identificado para poder tener éxito. ¿Sabes? Para meter las manos en la obra y después disfrutar con éxito, necesitamos estar claros, estar dispuestos, estar limpios en nuestro corazón, sin prejuicio. Quiero dejar este pensamiento en tu corazón. Muchas de las frustraciones de la iglesia, escúchame, muchas de las frustraciones de la iglesia es porque los hermanos no logran ningún avance. ¿Saben? Yo conozco gente hoy en día, después de 30 años, que he estado viniendo a predicar el Evangelio. Yo todavía escucho gente hoy en día que está como frustrados del cristianismo, de la vida cristiana, y prefieren hacerse a un lado, salirse o irse a otro lugar, a otra cosa, porque no han logrado ver un avance.
en su vida. Es más, sigo escuchando todavía de gente que dice, no, para seguir así o para estar como este hermano, como esta persona, pues, yo prefiero mejor ya no ir. Frustración completa. Pero cuando tú empiezas a descubrir ese pensamiento de no, ya José, ya no vayas ahí. ¿Para qué vas? Mira, ni te sanas, ni te levantas. Yo al hermano José, desde que lo conozco hasta esta fecha, lo veo sano, casi total. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no, Pedro? ¿Sí o no, Mónica? Pero hay gente que no dice, no avanzo, no cambias, no avanzas, no sanas, no creces. Entonces busquemos el tope que te está haciendo el que estés estancado y que estés entrando en frustración, y entonces hay que llenarnos del Espíritu Santo para poder venir y desechar ese pensamiento, porque todas las personas que entran en frustración es porque se han dado cuenta que no han logrado, no han avanzado y no se ha cumplido el propósito de Dios en su vida. Y esto apartará el objetivo específico por el cual Dios nos ha llamado. Y entonces ya no hay manos a la obra. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere meter las manos en la obra? Porque hay que pagar un precio. O porque no tiene un objetivo, por eso no ha metido las manos en la obra. Poner manos en la obra es tener muy claro el trabajo, la visión de tu iglesia. Tiene que estar muy precisa y tienes que estar muy consciente de eso, muy específica. Manos a la obra tiene que estar muy específica en tu corazón, el meter las manos en la obra, porque ¿sabes qué? El meter el trabajo, hacer un trabajo para Dios. No vas a hacer un trabajo para mí, no vas a hacer un trabajo para Dios. Yo también estoy haciendo un trabajo para Dios, pero cuando tú metes, cuando estás decidido o decidida a meter las manos en la obra de Dios, ¿sabes qué? Entonces te vas a dar cuenta que la obra de Dios está hecha a la medida de cada persona. La obra de Dios está siendo realizada y va a ser realizada a la medida de las capacidades de cada persona. No, pues sabes que yo no puedo predicar, no está hecha a tu medida el predicar, el que hagas, pero puedes hacer otra cosa. Manos a la obra. Manos a la obra tiene que ver un trabajo. ¿Sabes? Ya no alcanzamos a ver una cita, pero me gustaría que ahí en tu casa estudies Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 6, y te encierras en el versículo 4. Hay una frase que me gusta que está en el versículo 4, donde le dicen a Nehemías, ¿hasta cuándo nosotros tenemos que estar haciendo eso? Y Nehemías responde, dice, hasta 4 veces. O sea, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. No podemos dejar a medias lo que empezamos, hermano. Yo no estoy dispuesto a dejar a medias la obra que Dios me ha llamado a levantar. Si unos quieren, gloria a Dios, y si otros también. Y si otros no quieren, también gloria a Dios. Pero yo no voy a dejar a medias el trabajo que Dios quiere que hagamos. Pero yo también te invito a que tú seas parte de este trabajo de levantar la iglesia. Trabajar es la demanda de Dios. Póngase de pie. Lea en su casa Nehemías capítulo 6, del verso 1 al verso 6, y subraye el 4 y el 6, grábeselo de memoria. Vea la obra que estaba haciendo Nehemías ahí en Jerusalén. Pero yo quiero cerrar con este mensaje. Repita conmigo: trabajar es la demanda de Dios. Trabajar, ¿cuándo es?
la demanda de Dios todos los días.